Saludos Java Nation, de regreso al último capítulo de Tacita de Java esta season o esta temporada. La verdad que la hemos pasado súper bien. Me siento súper agradecido, primero que nada con el apoyo recibido de aquellas marcas que nos permitieron mostrar sus productos y sus servicios, por ejemplo, Thrive Marketing Solution, Letras Distribution, El Rincón del Lector, El Borrego, Cenizas de Papel, Pepe y Lola. La realidad es que el apoyo fue mucho, así que gracias por compartir con nosotros sus ofertas y sus servicios. Sé que muchas personas definitivamente luego de escuchar el podcast salieron a aprender un poquito más y poder consumir de esos servicios. Bueno, gente, voy a hacer un resumen siendo este el último podcast del año porque quiero tocar algunos de los temas que estuvimos hablando. La verdad que tocamos de todo. Nuestra misión en Tacita de Java no ha cambiado, sigue siendo la misma. Queremos hablar de negocios, de la escena mundial, cómo eso nos aporta, nos ayuda, nos transforma. Queremos hablar temas de salud que nos puedan beneficiar, que nos puedan de alguna manera hacer más productivos. Hablamos siempre del tema de la tecnología, ya que estamos justamente en medio de una revolución industrial donde la tecnología es la fuerza que impulsa los nuevos cambios. Y desde luego tocamos muchos temas distintos que van desde la literatura a temas de cómo manejar presupuesto, entre otras cosas. La verdad, siento que cumplimos la misión para este primer año, porque eso es lo que queríamos tocar, ¿no? Poder tener estas diferentes conversaciones y que fueran muy nutridas. Voy a hacerles el resumen para aquellos que todavía no han tenido una oportunidad de tal vez escuchar algunos de estos episodios. Lo bueno de los podcasts es que uno siempre puede regresar hacia atrás en el tiempo y buscar cualquiera de estos temas que tal vez en ese instante no fueron tan relevantes, pero con el cambio del tiempo, pues ahora sí nos interesa o nos llama la atención. Por ejemplo, en el área de negocio, nuestro primer podcast fue con Carla Llano de Thrive Marketing Solutions. Y en ese podcast estuvimos hablando un poquito de la importancia de la marca personal, cómo crear ese branding, cómo establecer una estrategia, cómo ser consistente con esa estrategia, cómo aprender, porque a veces nos toca dar un paso hacia atrás y ajustar para buscar nuevos métodos. También me encantó esa conversación con Carla porque Carla también nos animaba a que si somos pequeños empresas, tal vez presupuesto no es mucho, busquemos formas de delegar. Existen muchos expertos, Thrive Marketing Solution es un ejemplo de eso, que no van a reinventar la rueda por ustedes, sino que ya tienen muchos años de experiencia y conocimiento y que pueden aportar rápido y de forma impactante al negocio. Entonces ese primer podcast a mí me gustó mucho. Yo personalmente he trabajado con Carla en varias actividades y esfuerzos y se nota tanto el crecimiento como el mejoramiento de nuestra presencia en redes sociales y ante el mundo profesional. Tuvimos a Edwin Rivera. Con Edwin hablamos de economía mundial, que qué está pasando. Y de hecho, honestamente, quería traerlo nuevamente antes que se acabara el season, pero por temas de agenda y algunos de los temas que ya teníamos precoordinados, tristemente pues se va a quedar para season 2. Pero en realidad no es un tema, digamos, estático. La economía siempre está en movimiento.
es muy dinámico la situación y poder entender el porqué y el cómo de lo que está ocurriendo podría ayudarnos a tomar decisiones en cuanto a negocios, viajes, inversiones futuras. Entonces, si no ha tenido una oportunidad, vayan y escuchen ese podcast que está pasando en la economía mundial, porque ese podcast, a pesar de que fue un poco largo, porque es un tema muy difícil, digamos, de nosotros simplificar, me gustó porque fue muy educativo desde el principio, porque Edwin explicó de dónde viene la transferencia de energía contra la productividad, contra lo que recibimos, lo que son las expectativas, por qué están ocurriendo estos cambios, a qué obedecen. Entonces sí fue una buena charla de parte de Edwin, y le llamo charla porque hasta yo mismo, una gran parte del podcast lo que hacía era escucharlo y tomar nota de lo que él nos estaba compartiendo. Luego Evelyn Cubano nos habló de comunicaciones, de la importancia de tener una estrategia y un plan de negocio. Ella habló de tener semáforos que nos ayuden a determinar acciones medibles, y cómo apegarnos a ese plan de negocio. No sé qué cantidad de pequeños negocios comienzan y realmente comienzan porque existe un talento o existe una buena idea, pero no hay una estructura detrás de ese negocio. Y bueno, pues Evelyn nos estuvo educando en la importancia de establecer ese plan de negocio, en tener medible para que nos permitiera llevar a cabo ese plan de negocio y no desviarnos de esas metas para poder llegar a tener éxito. Nos habló de la importancia también, que ahí se entrelazaba con el mismo podcast de Carla, de cómo esa marca personal ahora la damos a conocer, cómo mercadearla, cómo hacer el networking apropiado, especialmente cuando somos personas tímidas. En mi caso, yo no hubiera hecho jamás un podcast, yo creo, si no hubiera sido por un empujoncito que me dio Evelyn y Carla. Hablamos con María del Mar, ella, de H&R Works PR, nos habló de habilidades blandas. Y wow, qué tema más interesante. Y definitivamente quedamos en ese podcast que íbamos a hacer una segunda parte, porque el reto que estamos experimentando hoy día en la empleomanía justamente se debe a estos cambios. O sea, hay un tema con el AI, y si el AI va a reemplazar a los empleados, qué va a ocurrir en el día de mañana, cómo me puedo reinventar yo, cómo puedo ser más atrayente para las empresas. Y bueno, pues definitivamente los consejos que nos dio María y los ejemplos que nos dio María en ese podcast me parecieron extremadamente prácticos, y que todos pudiéramos de alguna manera u otra integrar en nuestro día a día. También hablamos de salud, y creo que en el podcast pasado, hablando con Eduardo, que nos visitó, y hablamos de ese tema ahora, mencioné, y no es porque es mi hija, pero el hecho de haber tenido un ratito para compartir con Gabriela Nicole con relación al autismo en el ambiente de trabajo, o sea, by far fue mi podcast favorito por la recepción que tuvo. O sea, poder escuchar de ustedes, que me escribieran, que me hablaran, que me contaran, porque en algunos casos me contaron sobre su situación. eh, Me tocó, porque es justamente lo que uno quiere. Cuando uno transmite un mensaje, lo que quiere es poder de alguna manera aportar o ayudar, o simplemente escuchar, porque a veces lo único necesitamos es desahogarnos y que alguien nos escuche. Y siento que ese podcast, de la manera que Gabriela vino con su preparación y contar su historia y lo que ella ve, definitivamente marcó una línea en nuestros oyentes. Así que ese tema definitivamente hay que repetirlo. De hecho,
No sé si la doctora Natalia Pujols me está escuchando, pero la tengo aquí en mi lista para que conversemos en Season 2, porque ella tiene muchísimo que aportar. Ella habla de cómo temas como el hipnotismo puede ayudar en el tema del autismo. Eh, Ella, de hecho, tiene una aplicación desarrollada por ella que también asiste a las personas que están en el espectro. Y bueno, ¿por qué no? Vamos también a preguntarle qué está pasando con este tema del Tylenol, porque definitivamente eso a mí me cogió por sorpresa. Yo no estoy diciendo que está bien o que está mal. Creo que todos nos aferramos a la esperanza de que al pasar del tiempo en el campo de salud tengamos avances que puedan ir erradicando diferentes condiciones y posibles enfermedades, pero no sé si en este caso el Tylenol sea uno de ellos. Definitivamente un tema para conversar. Mencioné a Eduardo. Eduardo también nos acompañó, nos habló de la importancia de cuidarnos después de los 40, los pasos que debemos dar, cómo tal vez tenemos que ajustar nuestra forma de pensar en nuestro día a día con los ejercicios. Yo personalmente sé que tengo que enfocarme en ese tema. Soy una vergüenza porque tengo un gimnasio literalmente en mi garaje, mejor que cualquier gym. Pero el desenfoco, porque es lo que nos ocurre, ¿no? Permitimos que el trabajo tal vez se extienda horas extra, intereses personales tal vez nos acaparan también, y cuando venimos a ver ya no nos quedan horas en el día para enfocarnos en nuestro cuidado de salud, y justamente parte de lo que hablamos con Eduardo es cómo no permitir que eso ocurra y qué pasos tomar. Hablamos con Isabel Escalera. Ella nos estuvo hablando de su propio emprendimiento, del reto que tuvo con llegar a un país nuevo, con sus hijos chiquititos y ella sola intentar emprender, y hoy día tiene una estética del cuidado de la piel, y nos daba consejos de la importancia de mantenernos hidratados, minimizar el impacto del sol, las comidas. Creo que fue un buen podcast porque los tips que ella nos provee son sencillos de aplicar y que podemos hacer todos los días, y con eso tener un beneficio inmediato, ¿no? Porque eso es lo que siempre estamos buscando. Eh, Tuvimos a la señora chiquita de la casa, Chanel Núñez, junto con Jennifer White, y estuvimos hablando del cuidado del pelo, del cuidado de las uñas, de cómo el pelo es la corona de las chicas y la importancia que debemos tener. Y ella mencionó también el tema de la hidratación para cuidar la hebra, los cuidados que debemos tener entre citas, porque muchas de ustedes pues van a la estilista a atenderse, pero hay ciertas actividades que durante esas 2 o 3 semanas previo a la visita también pueden efectuar. Les va a ayudar a mantener un pelo majestuoso. Igual Jennifer nos habló del cuidado de las uñas, de cómo cuidar nuestra alimentación para que tengamos unas uñas más sólidas, más fuertes, y cuando recibimos tratamiento, pues que nos pueda durar más. Así que los temas de salud fueron muy buenos, fueron muy atinados, son cosas que seas hombre o mujer nos impacta de igual manera. Así que me encantaron esos temas que tocamos. Como ustedes muchos saben, mi trasfondo es en el mundo de la tecnología, entonces imposible tener un podcast y no hablar de un tema que me apasiona, que es el de la tecnología. Aquí tuvimos la oportunidad de hacer varias cosas. Pude entrevistar a varias personas que voy a mencionar, pero también yo intenté hacer ciertos aportes, algunos podcasts solitarios, voy a llamarlos, en donde hablamos de la ciberseguridad. Muchos de ustedes saben, yo escribí un libro en inglés que se llama Keeping Cybersecurity Simple, que ya va por la segunda versión.
Y literalmente mi enfoque total de este libro es para personas que no son técnicas o que están empezando en el mundo técnico y quieren entender cosas muy simples. ¿Por qué la ciberseguridad ha cobrado tanto interés? ¿Cómo puedo protegerme? ¿Qué significa lo que estoy leyendo, lo que estoy viendo? ¿Cómo puedo identificar un posible ataque? ¿Cómo puedo defender a mi familia o mi empresa o negocio o institución de posibles ciberataques? Entonces, hablamos un poco de eso durante el podcast que hicimos, pero también, como siempre, estoy exhortando, si no ha tenido una oportunidad, compren el libro. El libro es corto, son como 100 páginas, está hecho de una manera jocosa, sencilla, minimicé de la mejor manera posible los términos técnicos. Tal vez sí va a encontrar uno que otro, porque no nos podemos tampoco desviar tanto de las herramientas que necesitamos, pero en el mismo libro explicamos a qué se refieren. Siguiendo esa misma línea, hablamos con Víctor Burguillos sobre la resiliencia en la empresa, porque a veces pensamos resiliencia es un tema tal vez de un ciberataque, pero no, la resiliencia también puede ser en caso de un tema climatológico, puede ser un fuego, puede ser alguna condición de planta física que nos pueda afectar. Bueno, Víctor nos dio varias herramientas y recomendaciones de qué cosas podemos hacer para evitar que nos impacte en algún momento un incidente. Me encantó porque él lo dijo, lo explicó de una manera bien sencilla, nos dio algunos pasos que debemos tomar, como por ejemplo, entender cuál es la porción más crítica del negocio, cómo protejo esa como foco primario, cómo me educo, si necesito asistencia o ayuda de un tercero, pues dónde la puedo encontrar. Me pareció muy atinado ese tema. Hablamos con Jan Hernández. Jan nos habló de la importancia de la administración de nuestros equipos de IT. Ahí esa conversación fue interesante porque hablamos de tal vez no evaluamos o no le damos el valor a la tecnología, especialmente en el pequeño negocio, no le damos el valor a la tecnología que tal vez debemos. ¿Por qué? Porque este mundo, como yo mencioné al principio en la introducción, estamos en el medio de una revolución industrial que está basada en la tecnología. Así que si hoy día tecnología no tiene una silla en la mesa del negocio, bueno, siento decir que su negocio va a empezar a decaer poco a poco, porque la nueva tendencia, no solamente del consumidor, también de suplidores, de aliados, es que debemos tener formas de orquestación automática, debemos tener firmas digitales, debemos comprobar que estamos siendo seguros con nuestra infraestructura. eh, lo, lo- lo más que podamos digitalizar es la expectativa. Entonces, definitivamente tiene que haber un plan definido y eso fue lo que hablamos con Jan. Hablamos con Abdis Sánchez y la conversación con ella impacta a todo Latinoamérica porque estábamos hablando de qué es lo que estamos viendo con el tema de inteligencia artificial. Hablamos de los retos que todos tenemos. De hecho, lo mencioné en otra conversación. Estuvimos hablando un día de septiembre con Eduardo también y hablamos un poquito de esa conversación con Abdis porque ella ahí está un poco lento desde la perspectiva privada en Latinoamérica. Y la razón es sencilla. Abdis lo mencionó en su entrevista o en su intervención. Oye, para nosotros poder sacarle la mayor capacidad posible a AI, necesitamos tener reglas, necesitamos tener el gobierno de los datos, necesitamos saber dónde están limpios, están disponibles, son manipulables.
las reglas de seguridad de qué puedo compartir y qué no, quién tiene acceso. O sea, mucha de esa conversación son conversaciones que, por lo menos en el nuestro mercado latinoamericano, no ha ocurrido con la frecuencia eh, que debe tener, porque no hemos, siempre hemos sido mercados muy dinámicos, ¿no? Las cosas cambian tan rápido que nos enfocamos en el aquí y ahora, y esos pequeños, lo voy a llamar bloques de construcción, solamente le añadimos cuando son necesarios, obligatorios y no como estratégicos. Pero ahora que estamos moviéndonos hacia AI, estamos viendo la importancia de esos bloques, porque el AI va a ser tan bueno como la data que ella pueda consumir para darnos respuesta. Luego hablamos con Freddy González, que estuvimos hablando de Quantum, que es un tema bastante avanzado a nivel del mundo tecnológico. Está empezando a tomar más auge y lo que se espera es que en un corto plazo el Quantum pueda ser AI con esteroides, porque Quantum le va a dar la capacidad computacional a AI para probablemente convertirse en un ente por sí solo, que sea pensante, que pueda ejecutar tareas, que pueda hacer correcciones, sin la necesidad de hacer prompts. Eh, Así que hay que estar a la expectativa de eso. Probablemente invitemos a Freddy nuevamente para ver cómo va el avance del Quantum y su respectiva integración. Así que a nivel de tecnología, salud y negocio, esos fueron los temas, fueron espectaculares. Muchos de los que me escuchan saben que de la tecnología me he movido básicamente al mundo literario y bueno, pues desde luego no podían faltar las conversaciones de los libros. Y ahí tuvimos una conversación, porque a pesar de que el formato de mi podcast usualmente es entrevista, yo sentí que esto fue más una conversación con copitas de vino, fue un mood bien chévere con Elizabeth Nun y con y con Ale Wall, que son unas veteranas en el mundo de la literatura y nos estuvieron conversando los retos que han tenido, el por qué escogieron los temas, cómo ha habido una aceptación de sus respectivos libros e historias. Y la verdad que yo salí muy animado en esa conversación, especialmente si eres un autor potencial o estás mirando moverte en esa dirección, los consejos y recomendaciones de qué cosas debemos estar pendientes y tomar en consideración fueron espectaculares. Ellas hablaron también de cómo se ha convertido un boom los libros y cómo eso ha generado ahora hasta comunidad. Y hablando de comunidad, tuvimos también la oportunidad de hablar con Cristi Maldonado, con Darla Méndez, con Ismari López, en el podcast de lectura, club y comunidad. De hecho, fue tan buena esa conversación que tuvimos que separarla en dos partes. Porque hablamos mucho de cómo el café y los coffee shops han influido, porque eso también hay un gran boom en ese tema, y cómo ambas conversaciones ahora han creado como una convergencia en donde no puede haber un libro sin café o un café sin un libro. Hablamos como esto para personas que somos más tímidos, que tal vez buscamos refugio en un libro, una historia, nos ha presentado con más personas y ahora los clubs de libros están de moda. Así que usted hoy día va a un bookstore que sirve café o va a una cafetería que sirve café y probablemente va a encontrar un grupito grande en una mesa y los que están es hablando de libros, personajes e historia. Definitivamente fue una tremenda conversación. Hablamos del emprendimiento también con Cristi Maldonado y el tema de cenizas de papel que están generando muchas expectativas porque ellos le han querido dar como un giro al tema de los libros porque
nos contaba Christy que ella trabaja con marcas de lujo y ella ve que las marcas de lujo no se quedan solamente en el producto que te ofrecen, sino que te dan una experiencia y ella quiere replicar eso en el mundo literario. Así que eso hay que aplaudírselo. Definitivamente me llamó mucho la atención y lo que he visto hasta ahora que ha salido del lado de ella está funcionando y está causando bastante revuelo en el mundo de los libros. Así que muchos temas. La verdad que fue un año bien bueno en cuanto a los temas que estuvimos conversando. No sé dónde ubicar estas conversaciones, así que las voy a ir mencionando poco a poco porque puede que apliquen dentro de salud o tecnología o puede ser negocio, no sé. Ustedes las ubiquen en el encasillado que ustedes crean, pero por ejemplo, hablamos también de cómo viajar con bajo presupuesto, porque muchas veces no nos tomamos vacaciones o no salimos con la frecuencia necesaria para poder desconectarnos porque pensamos que es caro o pensamos que hay que gastar mucho dinero. Entonces, en este podcast hablamos de cómo sacarle el mayor provecho posible a los programas de puntos, que existen muchísimos, de hoteles, de línea aérea, de alquiler del carro, de cómo algunos de estos programas se vinculan con otros, en donde usted puede tal vez usar sus tarjetas de crédito o haciendo compras en un restaurante o en una tienda por departamento, todo eso le suman a puntos que usted puede después canjear. Si no tuvo una oportunidad de escuchar ese podcast, se los recomiendo. Hablamos de cómo manejar el presupuesto, cómo crear un balance financiero. Aquí, digamos, yo tengo lo que yo llamo la regla de tres. Siempre debemos tomar los ingresos que nos llegan, poner un 50% o más a pagar las deudas, porque esa es nuestra prioridad, ¿no? Techo, luz, agua, comida. Y luego el restante 50% queremos de alguna forma dividirlo en ahorros y en gastos misceláneos, porque también es importante para la salud mental poder tener esa oportunidad de salir, comer algo, darnos un gustito, pero no se pueden quedar los ahorros, porque los ahorros evitan cuando salen incidentes no esperados, cómo poder actuar. Si escuchan ese podcast, hablamos hasta de estadísticas y cómo lograr ese objetivo. Tuvimos también la oportunidad de hablar de Star Wars, el tema favorito de este podcaster. Ahí nos acompañó Francisco Aguirre, que Francisco, todavía sigo pensando en tu colección de Star Wars. Espectacular, como bien explicó él, necesario, de nuevo, para la salud mental y la distracción, coleccionar aquellas cosas que nos gustan. Yo personalmente, el que ha tenido oportunidad de venir a mi casa y a mi oficina, sabe que mi oficina está llenísima de cosas de Star Wars y de Marvel, que es la otra cosa que me encanta. Que by the way, hago una pausa, esto es un anuncio no pagado. Si no han visto los capítulos de Marvel Zombies, corran, vayan a verlo. Anoche yo lo estuve viendo, me acosté tardísimo, tengo unas ojeras más largas que yo mismo. Porque me puse a verlo de principio a fin. Son 4 capítulos, pero son 4 capítulos aproximadamente 40-45 minutos cada uno. La forma en que llevaron la historia, la conexión entre los superhéroes, les quedó brutal. El final me intrigó bastante. No se los voy a dañar, pero les recomiendo que vayan corriendo. Pero regresando a Star Wars. Qué buena conversación con Francisco, porque hablamos de lo que nos apasiona, hablamos de la importancia de la distracción que nos trae las películas, las series,
Hablamos de la oportunidad que Disney nos ha dado de tener más contenido. Es cierto que han tenido sus tropiezos en algunas cosas, pero no le podemos quitar que si no fuera por Disney, no tendríamos contenido. Entonces a veces hay que ver ese vaso medio lleno y disfrutar las oportunidades que sí, sí se nos presentan. Y bueno, por ahí viene Ahsoka 2, Mandalorian 3, ya anunciaron ¿es 3? No, mentira, estoy inventándome. Dice Mandalorian en Grogu The Movie, creo que es el título oficial. Si no, me corrigen ustedes. Así que esa película ya la anunciaron, y vienen algunas otras cositas, así que hay mucho que ver con Star Wars. Y bueno, el último capítulo antes de finalizar era un día de septiembre. Ahí no fue entrevista, ahí fue conversación, yo lo voy a llamar, eso fue como un desahogo que tuve con Eduardo, que nos acompañó por tercera vez. Eduardo tiene el récord Guinness de veces visitado Tacita de Java. Y hablamos un poco de todo, de la economía, de la manipulación, de la influencia, de los trabajos, de lo que nos están queriendo vender, empujar o hacer. Eh, Me atrevo a decir que fue una conversación un poco controversial porque tocamos temas que eran un poco fuertes. Siempre intentamos respetar todos los puntos de vista, lo cual es casi imposible hoy en día, porque estamos viviendo en tiempos muy polarizados. Yo personalmente, para darle un poco de continuidad a esa conversación, yo personalmente, creo que lo mencioné en el podcast, yo soy centrista, en el sentido de que, y a veces me recuerdo a mi querida hermana, amiga, Stephanie Aguilar, que se pone a pelear conmigo, porque ella siempre dice, pero es que tú siempre quieres estar en el medio, eh, o eres demasiado bueno porque no quieres X o Y cosas. Y la realidad es que simplemente yo respeto los puntos de vista, soy centrista, estoy en el medio, yo puedo entender muy bien eh, lo que dicen la izquierda y por qué profesan lo que creen y lo que piensan y lo que quisieran para el mundo. eh, y con ciertas medidas está bien. Yo no, yo soy persona de que entiendo, mira, cada persona vive una única vez. Hasta ahora yo no he vuelto a ver a nadie regresar de la muerte. Así que si usted le hace feliz la pareja que usted escogió, sus gustos, sus intereses, el medio ambiente, lo que usted quiera, dele. Mm, Lo que siempre digo es, no obligues a los demás a creer lo que tú crees. No ataques a los demás porque no creen lo que tú crees. Y no afecte la felicidad del otro porque tú quieres obligarlo a que sientan o vean las cosas como tú. Por el otro lado, también entiendo al lado de la derecha. Tenemos que ser un poco más responsables. Si usted cree en Dios, pues tiene que llevar una vida que se apegue a las creencias de Dios. Entiendo el tema del núcleo familiar y bueno, pues ser conservador está bien, pero a la misma vez aplica, en mi opinión, lo que dije de la izquierda. No podemos obligar a las personas a que crean lo que usted cree, que quieran hacer lo que usted quiere hacer. Eh, no podemos ser bullies si no opinamos igual que otra persona. Entonces, sé que tal vez estoy hablando de un mundo que no existe, y es un mundo que cada vez se está complicando más, tristemente, porque ya no hay respeto. Ese respeto de lado y lado no existe. Ahora la izquierda ataca ferozmente
eh, a la derecha, y la derecha quiere eliminar a la izquierda. Entonces, lo que va a terminar pasando, señores, es que nos vamos como humanidad a extinguir si seguimos en al paso que vamos. Si no logramos encontrar un punto medio, que fue parte de lo que estuvimos hablando en ese podcast un día en septiembre. Tristemente, porque les estoy dando un punto de vista, ¿no? Mío propio, pero también preocupaciones. Ambos lados intentan manipular. Unos te intentan manipular con noticias falsas, otros te intentan manipular con amenazas de eliminarte o cancelarte. Créanme, y yo no estoy entrando en temas políticos, pero ambos lo que buscan es el poder sobre el otro. Y tristemente, cuando estamos buscando dominar la conversación, dominar la vida de los demás, eh, pues no nos puede sorprender que la gente va a reaccionar como reaccionan. Eh, que si esto tiene una solución, no lo sé. Yo mencioné en el podcast de un día en septiembre que yo pienso que vamos camino a una guerra. Por ejemplo, yo vivo en los Estados Unidos, yo siento que estamos como una olla de presión. Estamos a punto de un gran incidente para explotar. De nuevo, no quiero hablar política, em, pero sí tengo que hablar de la situación en este país. Eh, el presidente Bukele, el de El Salvador, dijo algo interesante, pero digamos conocido, pero él lo externó porque él habla muy bien, de una manera interesante. Él dijo, mira, a Estados Unidos no hay forma de que ningún otro país le gane militarmente. La fuerza tecnológica, la economía, está muy complicado. Y si a eso tú le sumas la posición geográfica, es casi imposible llegar a Estados Unidos sin sufrir muchísimas bajas. Entonces, es un país que muy difícilmente pueda ser derrotado por fuerzas externas. Pero tristemente, y esto sí ya es bíblico, un reino dividido no se puede mantener en pie. Y lamentablemente se está autodestruyendo desde adentro. La falta de compromiso y conversación, la falta de respeto que, que existe, eh, está haciendo que se vaya derrumbando. De repente es lo que viene, de repente es lo que toca. Hay que considerar que no existe ningún reino que se haya quedado o ningún gobierno que se haya quedado de forma perpetua en la humanidad. O sea, hemos tenido todos, los romanos, los persas, los británicos, todos han tenido, los alemanes, todos han tenido un momento en el poder y ha durado X tiempo. De repente es que ya toca reemplazar el que está ahora en el poder. Y bueno, eso tendrá sus propias consecuencias también, ¿no? Así hay que ver. La verdad es que está complejo, está muy complejo la situación. Como mencioné, yo siento que vamos encaminados a una guerra. El presidente dijo que necesitaba que lo nombraran al premio Nobel porque había terminado 7 guerras, que no sé cuáles fueron, pero dice que fueron 7 guerras, eh, y que la cosa está tranquila, y no podemos estar más alejados de la realidad. Estamos en medio de una olla de presión. Y dije Estados Unidos porque es donde yo vivo, pero hay que mirar todo lo que está ocurriendo en Nepal, en China, Ucrania, en África. O sea, estamos Pakistán y India. O sea, las cosas están muy, muy complejas.
Israel, Irán, o sea, yo en ese podcast lo llamé que estamos en medio de un nuevo orden de cosas, New World Order, y no estoy hablando de lucha libre. En este New World Order lo que estamos viendo es básicamente la transferencia nuevamente de poder. Eh, si usted se sienta y estudia la historia, siempre va a ver que ha habido cierta jerarquía a nivel global o mundial, en donde claramente se ve quién está a cargo, quién influye, quién domina, y cada cierto tiempo como que esa balanza se va nivelando. Y cuando se nivela, eh, que debería ser algo bueno, positivo, porque quiere decir que estamos todos llegando a un punto, es todo lo contrario. Cuando llega a la balanza a ese nivel de igualdad, lo que ocurre es que alguien aprovecha ese instante para subirse entonces ellos, y a propósito estoy intentando no ser específico a quiénes ni cómo, pero sí intentan la forma de entonces apoderarse ellos y nuevamente balancear la balanza a su favor. Y siento que ahí es que estamos. O sea, en la tecnología permitió una globalización, la distribución de riqueza de alguna manera se estaba nivelando y bueno, en teoría, según los que están arriba o los que estaban arriba, entienden que eso no es la manera correcta de que el mundo funcione, así que ellos de alguna manera tienen que permitir que ocurran cosas, lo voy a llamar de esa manera, eh, para que vuelva de regreso a su lado de la mesa. No hay duda, son temas complejos, preocupantes, pero bueno, tenemos que intentar llevar una cabeza bien puesta. Siempre intento a través de este podcast educar en cuanto a eso, no solamente mi punto de vista, por eso es que el formato es entrevista, porque es bueno escuchar diferentes puntos de vista. Hicimos un gran esfuerzo durante el season de tener participantes de todas partes del mundo. Tuvimos personas de North Carolina, personas de México, personas de República Dominicana, tuvimos personas desde Puerto Rico, de todas partes. De eso me siento súper orgulloso. Desde Panamá también. ¿Por qué? Porque así usted escucha y ve qué opinan personas que tienen condiciones diferentes a las suyas o que viven en hemisferios distintos al suyo. Y probablemente se da cuenta que en realidad los problemas son muy similares, unos más, unos menos, que enfrentamos todos. Pero a la misma vez también nos educamos en cómo ellos logran el éxito a pesar de las condiciones, qué consejos ellos proveen a los que escuchan y que están dispuestos a aplicarlo, de manera de que también pueden lograr su propio éxito. Así que nuevamente, un gigante agradecimiento, y aquí vuelvo y los menciono porque no está de más. Carla Llano, Evelyn Cubano, María del Mar, Edwin Rivera, Eduardo Lorenzo, Isabel Escalera, Chanel Núñez, alias Señora Chiquita de la Casa, Jennifer White, Gabriela Nicole Lorenzo, la mamá de Momo, por ahí viene la novela, Jan Hernández, Víctor Bulguillo, Abdi Sánchez, que muy cariñosamente todos le decimos Maybeth, ¿verdad, Abdis? Freddy González, Elizabeth Nun, Ale Wall, Cristi Maldonado, Darla Méndez, Ismari López, a todos ustedes, gracias. Gracias por compartir su conocimiento, su experiencia con nosotros durante este primer season. Y vamos a prepararnos para Season 2. Venimos con más temas de AI. Desde luego vamos a hablar de deporte. Vamos a continuar haciendo hincapié en los temas de salud
De hecho, dentro del tema de salud, me interesa añadir salud en las relaciones de pareja. Creo que es muy importante ese tema. Era algo que quería en algún momento hablarlo este año, pero de nuevo la agenda no lo permitió. Pero en Season 2 quiero incluirlo. Vamos a seguir hablando de la literatura porque aparte de Elizabeth y de Ale, no logré entrevistar más autores, pero el próximo año sí quiero entrevistar a E.R. Phoenix, a mi querida Estel, quiero entrevistar a María Estel, quiero entrevistar a Arcy Luna, eh, quiero entrevistar a Félix González, que by the way está sacando un libro espectacular en estos días, no se lo pierdan. Así que ellos están todos invitados para hacer un podcast. Estaría espectacular si los pudiéramos tener todos en uno, ¿verdad? Un capítulo con todos estos autores y escucharlo y tener esa dinámica. No sé si será posible, pero voy a intentarlo. Bueno, y obviamente hay que darle un gigante, gigante, gigante agradecimiento a todos ustedes que nos escuchan. Quería mencionarlo a algunos de ustedes, pero siento que si menciono algunos sí y otros no, se van a molestar y me van a tirar piedras. Así que simplemente los dejo en un grupo. A todos los Java Nation, muchísimas gracias por participar conmigo a través de Season 1. Gracias a nuestros sponsors y nos estamos viendo en Season 2. Muchas gracias.